Y el día de hoy, el título de esta plática es El poder del nombre de Dios. ¿Cuál es el título? El poder del nombre de Dios. Yo no sé si usted simplemente con el título, ¿qué se le viene a la mente? ¿Tendrá poder el nombre de Dios? Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí en Mateo capítulo 21, versículo 9. Mateo 21, versículo 9. Fíjese lo que dice. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana. Hosana significa salva. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, la gente clamaba, ¿sí? Estaba diciendo, sálvanos, Señor. Eso es lo que estaba diciendo con Hosana. Sálvanos, Señor, ¿sí? Porque viene el Hijo de David, el Cristo, el bendito. Y porque viene en el nombre, así lo dice, en el nombre del Señor. Y si vemos el Salmo 118, versículo 26, Salmo 118, versículo 26, es un versículo que usted se lo sabe de memoria. Bendito el que viene en el ¿qué? En el nombre de Jehová. Muchas veces nosotros los cristianos, usted y yo, estamos acostumbrados que cuando oramos, siempre oramos y al final decimos en el nombre de Jesús. Esta es una frase que ya la tenemos por costumbre. Esta frase es la que decimos en nuestras oraciones o cuando clamamos a Dios o cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, algo que nos está ocurriendo, siempre decimos Jesús. Siempre imploramos, clamamos, nombramos el nombre de Jesús para cualquier situación difícil. Jesús, ayúdame. Jesús, sáname. Jesús, o al final en el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Es una frase que ya tenemos por costumbre, pero esta conocida frase la tenemos clara. Usted, hermano, sabe lo que está diciendo. ¿Sabemos lo que significa ese poderoso nombre de Jesús? La posición de un cristiano es parecida a la de un funcionario. ¿Qué sucede cuando un funcionario es nombrado por un gobernador o por un presidente? ¿Sí? Ese representante, ese funcionario, ¿sí? Tiene todo el poder, escriben una carta, un salvoconducto que en la antigüedad así se llamaba. Esa carta que venía directamente por el gobernador o por el rey era muy importante porque ese funcionario, ese hombre que llevaba esa carta, tenía toda la autoridad y todo el poder del rey o del gobernador o del presidente, ¿sí? Era mandado, enviado a nombre de ese firmante y tenía, repito, toda esa autoridad. Pero qué importante es representar a un gobernador o al presidente o a un rey. Es muy importante, pero imagínese usted representar al Dios, representar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros que somos sus seguidores, ¿sí? Eso es lo que somos, ¿sí? Nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Jesús ahí precisamente tenía en la mente a sus seguidores cuando Él los escogió, ¿sí? Él escoge gente común, gente sencilla como Jacobo, como Andrés, como Pedro, ¿sí? Ellos, esa gente común, llevaban su nombre, representaban, ¿sí? A Jesús ante el mundo, no nomás ante una nación o ante un lugar, no, representaban, ¿sí? Al Rey de Reyes ante el mundo, así como ese gobernador, como ese presidente delega toda esa responsabilidad, toda esa autoridad, todo ese poder a su emisario, así se le llamaban anteriormente, a su mensajero, eran enviados por el rey para una instrucción, para una orden, para aplicar una ley, para ordenar una ley, Señor. Ahora imagínese usted, nosotros somos emisarios, representantes, mensajeros de ese Rey poderoso, el Rey del universo, Cristo Jesús. Ahí vemos en Lucas 9:51, ¿sí? Que a Jesús le quedaba poco tiempo en la tierra.
Se estaba acabando sus días de estar en esta tierra y tenía que apresurarse para capacitar, ¿sí? Para capacitar a su gente, a sus discípulos, ¿sí? Ahí en Lucas 9:51 dice, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde tendría que morir. Le quedaba poco tiempo para capacitar a esa gente, para que esa gente, ¿sí? Estuviera en el mundo y llevara el mensaje de salvación a toda la humanidad. ¿Sí? Y además somos mensajeros para llevar su nombre. Por eso nosotros somos llamados cristianos. Tenemos ese honor de ser cristianos. Cuando a usted le dicen, mira, ahí va un cristiano o es cristiano, no lo diga nada más porque sí, soy cristiano. No, es un honor llevar ese nombre, es una bendición llamarnos cristianos. Tenemos una gran responsabilidad, pero aparte de esa responsabilidad tenemos la autoridad, tenemos el poder de ser llamados cristianos, porque nosotros llevamos el nombre de Cristo Jesús. Más adelante el apóstol Pablo le dice a la iglesia que nosotros somos ese cuerpo de Cristo en el mundo, esa representación de Cristo en el mundo, esos mensajeros, esos emisarios de llevar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso en la historia del mundo Jesús marcó un referendo muy importante, por eso en todo el mundo, a nivel de todo el mundo, siempre se habla de antes de Cristo, después de Cristo. Imagínense nosotros el honor de llamarnos cristianos, ¿sí? Nosotros encarnamos, ¿sí? Tenemos ese poder aquí en la tierra, ese poder que dejó Cristo Jesús. Tenemos todo el poder, toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos en los evangelios. Mateo 1:21 dice lo que representa el nombre de Jesús. ¿Recuerdan cuando nació Jesús? El ángel mismo, ¿sí? Dio la instrucción de dar el nombre de Jesús a ese niño. Y Jesús significa Dios salva o el Salvador del mundo. Y también lo llaman Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Jesús nos salva y Emmanuel, Dios está con nosotros. Qué importante es aprender esos nombres que tiene nuestro Dios, pero lo más importante es saber todo ese poder que tiene el nombre de Jesús, ¿sí? Ese poder sabemos que es el que nos va a llevar en este mundo. En este mundo va a haber problemas, luchas, necesidades. No es fácil ser cristiano, ¿sí? Y más ahorita por la situación que estamos viviendo. Pero el cristiano tiene que estar firme. El cristiano tiene que saber que ese poder, que esa autoridad aquí está presente en cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros anhelamos ese nombre, quisiéramos anhelar que todo el mundo nos llamara cristianos para que supieran que nosotros somos los emisarios y que esas promesas, esas bendiciones, la tenemos los cristianos, el pueblo de Dios, usted y yo. No le da gracias a Dios. Pero conocemos los nombres, como la Biblia, cómo les da los nombres a Jesús, ¿sí? Y si usted ve, vámonos a ver. Hechos 2:21. Estamos hablando del poder del nombre de Dios. Y ahí en Hechos 2:21, ¿sí? Ese nombre de Jesús significa que somos salvos. Fíjese cómo dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Así lo dice Hechos 2:21. Todo aquel, todo hombre, toda la humanidad que invocare el nombre del Señor, será salvo. Usted como cristiano, usted como pueblo de Dios, cada uno de nosotros oramos para que venga ese derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Oramos para que venga ese derramamiento del Espíritu Santo sobre este mundo, sobre esta humanidad, sobre nuestros familiares, por ese esposo, por esa esposa, por ese hermano, por ese hijo, por ese sobrino, por ese compañero de trabajo, por ese vecino, por todo el mundo. Esperamos ese derramamiento del Espíritu Santo en esta situación tan difícil, hermano. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo siga derramándose en cada uno de nosotros. Esta situación es un parteaguas. ¿Para qué? O muchos, sí, se van a enfriar
o los que ya estamos tenemos que afirmarnos cada día más. Esta situación nos tiene que hacer que oremos, que busquemos el poder de Jesús para que nosotros nos levantemos, para que no decaigamos. Esta situación muchas veces hace que la gente, y lo peor, que los cristianos o los que se dicen cristianos se enfríen y se vuelvan atrás. Por eso entendemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice que va a haber un enfriamiento, pero no un enfriamiento espiritual, un enfriamiento no en el mundo, se refiere a los cristianos, al pueblo de Dios. No tenemos que enfriarnos. Esta situación tiene que hacer que cada día nos levantemos, que cada día busquemos más de Dios, que los que ya estamos, ¿sí? Que sigamos adelante como columna de la familia, como columna de la iglesia, como columna del pueblo de Dios, y que llevemos este mensaje, porque somos llamados, tenemos el nombre de cristianos y tenemos que llevar ese poder, ese derramamiento. Eso es lo que estamos orando, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, así lo dice su palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que tenemos que orar para que llegue ese día de salvación, para que aquel que invoque su nombre y lo acepte como su Salvador y Señor sea salvo. Oremos por ese derramamiento del Espíritu Santo, por nuestras familias, por nuestros hijos, por toda la humanidad, por aquel que lo necesita. Tenemos que seguir orando. Ese derramamiento se tiene que dar para que todo aquel que acepte a Cristo Jesús, aquel que nombre a Jesús, sea salvo. Gloria a Dios. Ahora nos vamos, Hechos 4:12. Ahí en Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si entendemos lo que dice aquí, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo, en todo el mundo, en todo el universo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. No hay otro nombre, no le busques, hermano, no le busques. No va a haber otro nombre. Solamente en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, podemos ser salvos. El hombre puede ser salvo, la humanidad puede ser salva, nuestro familiar, el vecino, todo solamente en el nombre de Jesucristo. Si el mundo rechaza este poder, si el mundo rechaza a Jesús como Salvador, ¿sí? No tendrá ningún otro medio de salvación. No hay otro medio de salvación. Si se rechaza el nombre de Jesús para salvación, no hay otro medio de salvación. Solamente en Cristo Jesús está la salvación. En Juan 14:26, ahí vemos cómo en el nombre de Jesús somos llenos del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Eso es lo que estamos recordando, que Cristo Jesús vino, la Santa Cena que acabamos de celebrar. Esto es el Espíritu Santo, el Consolador, es el que nos está recordando por qué vino Cristo Jesús a esta tierra. ¿Sí? El Espíritu Santo cada día nos recuerda, pero más que un recordatorio, es una revelación, ¿sí? Cada día el Espíritu Santo nos revela que el Espíritu Santo, ¿sí? Vino, ¿sí? Jesús vino a este mundo, ¿sí? Su obra de perdón aquí está presente, la salvación aquí está presente, el pecado es eliminado en el nombre de Cristo Jesús. Si lo aceptamos, tenemos que estar atentos a ese recordatorio, tenemos que estar atentos, ¿sí? A esa revelación del Espíritu Santo, que cada día recibamos esa revelación. Esa revelación es el alimento, es el que nos da fuerzas para seguir adelante, y tenemos que llevar este mensaje, tenemos que orar para que nuestras familias, para que el pueblo, para que la humanidad entienda esto. Es importante, ¿sí? Leemos también en Filipenses 2 del 9 al 11. Dice cómo su nombre traspasa el universo completo.
no nada más en este mundo, es su nombre, ese poder de su nombre traspasa el universo, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, fíjese lo que dice, qué hermosas palabras, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No quiere volverlo a leer? Estas palabras tienen mucho poder. ¿Ya lo tiene ahí? Búsquelo. Filipenses 2 del 9 al 11. Saboree la palabra de Dios. Disfrútela. Eso es disfrutar y saborear el alimento. Este es un alimento hermoso en esta mañana servido en la mesa del Señor. Disfrute este alimento, es para usted y para mí, para que sigamos adelante, para que conozcamos ese poder que tiene el nombre de Jesús. Por eso nosotros somos llamados cristianos. Dice así, por eso Dios lo exaltó. ¿De quién están hablando? De nuestro Señor Jesucristo, hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En dónde? En el cielo, allá arriba en el cielo, donde están los santos, donde están los ángeles, todas rodillas se doblará ante el nombre de Jesús. Y en la tierra, aquí en la tierra, gobernantes, presidentes, lo que usted quiera, todos tenemos que doblar nuestras rodillas ante el nombre de Jesús. Y debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? Los demonios, Satanás, también ellos van a doblar la rodilla, y toda lengua, toda la humanidad confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios porque tenemos esta palabra maravillosa, ¿sí? Jesús se ganó su nombre. El nombre de Jesús es mayor que cualquier otro ser en el universo. Su nombre es mayor que cualquier rey o presidente o líder mundial en el pasado, en el presente o en el futuro. Su nombre es mayor que el nombre de cualquier ángel en el cielo. Su nombre está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío y todo hombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Así nos dice Efesios 1:21. Dice, su nombre está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Gloria a Dios. Por eso se invita a los creyentes a orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque tenemos la fe, tenemos la esperanza de que Dios va a responder a nuestras oraciones. Él va a contestar de acuerdo a nuestras necesidades, pero también tenemos que entender que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad. Orar en el nombre de Jesús, ¿sí? Significa que estamos orando ante un poder maravilloso y estamos nosotros con esa fe de pedir a Dios, de orar a Dios, de orar en el nombre de Jesús, que actúe de acuerdo a nuestras oraciones, porque nosotros vivimos por fe. Gloria a Dios. En la antigüedad, el pueblo de Dios rendía una gran veneración, sí, muy particular al nombre de su Dios, al nombre de nuestro Dios, sí. Ello se debe que su nombre es objeto del mayor de los respetos. Ellos tenían una gran veneración, un gran respeto por el nombre de Dios, ¿sí? Y leemos ahí en varios pasajes de la Biblia que cómo el nombre de Dios representa directamente su presencia, representa su poder, ¿sí? Representa toda esa autoridad que tiene Dios, que tiene Jesús no solamente en esta tierra, repito, sino en todo el universo. Y por eso vemos ahí en el Salmo 21, fíjese cómo dice, cuando oramos, cuando nombramos a Dios, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cómo dice el Salmo 21? Vamos a repetirlo. Jehová te oiga en el día de conflicto.
Hoy estamos en un día de conflicto. Cada uno de nosotros está experimentando esta situación. Y aquí la palabra de Dios nos recuerda, nos llena, nos revela que Dios, que Jesús nos está oyendo en el día de conflicto. Usted no clama, usted no ora por esta situación. Decíamos que cuarentena ya no es cuarentena, ya tiene cuántos, estamos desde marzo, muchos días, se va a volver como los años sabáticos. Este 2020 va a ser un año para recordar durante muchas generaciones, si no es que antes llega Cristo Jesús y recoge a su pueblo, pero esto ya se está volviendo muy difícil. Y aquí lo dice la palabra de Dios, Él nos oye en el día de conflicto. Estamos en conflicto, estamos en un día difícil, pero Dios está con nosotros y por eso dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él nos defiende, Él está con nosotros. Vemos como esta es una oración de súplica, es una oración de intercesión. Aquí el salmista está haciendo esta oración que va dirigida a Dios y es una súplica para pedir su ayuda en el día malo, en el día de conflicto, tal como la situación, repito, que estamos viviendo, y además es un grito en el nombre de Dios. Nombramos a Dios, nombramos a Jesús. Jesús, ayúdanos. Sin ti no vamos a salir de esto, cada día es más difícil. Y lo que viene en la parte económica, espiritual, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero este grito de victoria siempre vamos a nombrar a Jesús. Este es un preparativo, lo que está haciendo aquí el salmista era un preparativo, ¿sí? Que hacían para la batalla que se aproximaba, para el día de conflicto, para el día malo, ¿sí? Eso es lo que estamos padeciendo actualmente, parece que esto es una guerra, ¿sí? Tenemos que fortalecernos para poder vencer esta guerra de la pandemia, ¿sí? Que azota al mundo, porque esto ya es a nivel mundial. Pero nosotros los cristianos tenemos esa certeza de que Dios nos defiende, que Dios está con nosotros, tenemos esa confianza, tenemos la victoria asegurada y está sustentada esta fe, esta esperanza, esta victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted se llama cristiano, por eso usted tiene el nombre de cristiano, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Los nombres dados en la Biblia reflejan o dicen cómo es Dios. Manifiestan su poder en algunos nombres, en otros manifiestan su gloria, en otro nombre su autoridad, su santidad, su sabiduría, sus virtudes, pero siempre se ha manifestado de esa manera al hombre. Siempre Dios se ha manifestado de alguna manera para que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Dios, que ese nombre Dios maravilloso, ¿sí? Ahí está con nosotros. Y Él se ha manifestado al hombre primero por la obra de la creación y vemos cómo ahí Dios se manifiesta en la obra de la creación. Después Dios se manifiesta al hombre en la obra de su protección. Después se manifiesta también en la obra, ¿sí? De su perdón, de su misericordia, en la obra de su salvación, por medio del sacrificio del Cordero Divino, sí, que estamos celebrando, de nuestro Señor Jesucristo. Así se explica el hecho de que entre los principales pecados, en los 10 mandamientos, en el Decálogo, ahí está uno de los principales pecados, sí, eran condenados en el Decálogo y consiste en tomar el nombre de Dios en vano. En la Biblia, en la versión Dios habla hoy, ¿sí? ¿Sí? Ahí lo leemos en Éxodo 27. Repito, en la Biblia versión Dios habla hoy, ¿sí? Así leemos este mandamiento. Dice así Éxodo 27. Y dice así, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Fíjese, está condenado ahí en el Decálogo. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él, Dios, no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Este mandamiento, ¿qué prohíbe? Prohíbe utilizar el nombre de Dios sin razón alguna. Muchas veces juramos o hacemos cosas que nombrando su nombre en vano, y muchas veces es con un fin perverso, malévolo, ¿sí? Y muchas veces
se jura en el nombre de Dios para engañar, para defraudar, para mentir. Utilizan el nombre de Dios en vano para hacer daño, para mentir, para engañar. Fíjese lo que dice Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y firma, yo Jehová. Esta veneración que hacían los antiguos, sí, del nombre de Dios, de Jehová, es un nombre inefable, o sea, un nombre que no se puede explicar con palabras. El nombre de Dios no se puede explicar, ¿sí? Esta veneración la tenían ahí los antiguos, el pueblo judío, ¿sí? Y en la antigüedad no podían nombrarlo. Llegó a tal punto, ¿sí? Que dicen ahí en los libros escritos que se prohibió utilizar su nombre. Incluso, ¿sí? La utilización del nombre se castigaba con pena de muerte. Y incluso a muchos, dice que a muchos rabinos que por error llegaban a mencionar en público, ¿sí? El nombre de Jehová, los mataban por haber incurrido en ese pecado. Por eso en la lectura de las sinagogas, cuando leían ante la gente ahí, ante el pueblo, de pronunciar el nombre de Jehová o de Yahvé, este nombre sagrado se cambió por la de otro vocablo, ¿sí? que es Adonai, que significa mi Señor. Cuando ellos leían la lectura de la Torá, no podían nombrar el nombre de Jehová o Yahvé, y entonces lo cambiaron por el de Adonai, que significa mi Señor. Entonces, todas las ocasiones que leían la Torá, ¿sí? Cambiaban este texto donde encontraban el nombre de Jehová, ¿sí? Y lo pronunciaban en lugar Adonai. Diferentes nombres que se atribuyen a Dios. En esos nombres nosotros reconocemos, subrayamos el carácter de Dios, lo que es Dios. Claro, nunca vamos a entender realmente toda esa magnificencia, todo ese carácter de Dios, todos esos atributos de Dios. Simplemente como humanos, como seres humanos, podemos palpar, podemos entender un poco de lo que es ese Dios, porque nuestra mente no alcanza a entender toda esa santidad, todo ese poder, toda esa autoridad que tiene el nombre de nuestro Dios. Pero así como nos permite Dios entender esto, ¿sí? Reconocemos que hay una diferencia muy grande entre Dios y el hombre. Reconocemos una gran distancia que nos separa el hombre de Dios, pero así podemos entender un poco lo que es Dios. Los nombres dados a Dios en la Biblia dicen cómo es Dios, y lo dicen indudablemente mucho mejor que todos los comentarios que puedan hacerse o todo lo que leemos en escritos o en la Biblia de lo que es de su persona, de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Y podemos ver ahí en los escritos antiguos, ¿sí? Lo que significa o lo que entendemos con este nombre, lo que es Dios. Y leemos ahí como el nombre de Elohim, uno de los nombres más antiguos de Dios, y se halla ahí en los relatos bíblicos. Elohim se deriva del nombre Elohim de una raíz que significa ser fuerte o ser poderoso. Entonces Elohim lo entendemos como que significa Dios o Él, y que significa que es fuerte y poderoso. El nombre de Jehová o Yahvé representa también el nombre propio de Dios, tal como se nos ha revelado, sí, al pueblo de Israel. Y ahí en los actos poderosos de liberación en la antigüedad, se le conocía a Jehová o a Yahvé como el Dios poderoso de Israel. Toda la gente, todos los pueblos, todas las ciudades, ¿sí? Reconocían, sabían, conocían de ese Dios de Israel, de ese Jehová, de ese Yahvé, de ese Dios poderoso que salvaba y que hacía milagros al pueblo de Dios. Y además temían a Israel porque decían, el Dios de Israel es poderoso. ¿Y qué significa Jehová o Yahvé? Sabemos que ese yo soy o yo soy el que soy. Eso es lo que significa ese nombre, ¿sí? Es único, incomparable, el Dios único, no había más,
el yo soy, el que soy. Hay otros nombres que también destacan las virtudes de Dios, como el nombre de El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. También leemos ahí y conocemos otro nombre como Adonai, que se pronuncia como mi Señor. Y en otros sentidos se reconoce el Adonai, el nombre de Adonai, como el Señor de señores, o el Señor de toda la tierra, o el dueño de toda la tierra. El Elión, como el Dios altísimo. El Olam, como el Dios eterno. O Jehová Jireh, como Jehová proveerá. Y así podemos ver muchos nombres que vienen en la Biblia, pero si leemos la historia ahí en Lucas 9:37, ¿sí? Podemos entender, pero podemos explicar. Muchas veces todo esto es teoría, pero sabemos el poder de Dios, lo hemos experimentado. A veces nada más tenemos la teoría de lo que es Jesús, lo que es Dios, pero no entendemos, no hemos experimentado ese poder. Y vemos aquí una historia acerca de este nombre tan poderoso. Y vamos a leer Lucas. Ya vamos a terminar, hermanos, pero vamos a leer ahí en Lucas una historia. Lucas 9:37 al 43. Lucas 9 del versículo 37 al 43. Y dice así: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Vemos aquí el poder del demonio en ese muchacho. Dice: un muchacho endemoniado. Estaba dentro de su cuerpo, había tomado a su cuerpo y lo zarandeaba y le hacía mucho daño. ¿Qué sucedió? Vemos aquí una historia de bochorno y de vergüenza. ¿Por qué de bochorno y de vergüenza? Porque aquí, sí, esa vergüenza viene y fue provocada por la impotencia de sus discípulos. Todavía no aprendían a ministrar ese nombre poderoso y esa autoridad que estaba dejando Jesús en ellos. Habían escuchado al Señor, habían visto sus milagros, habían visto cómo en ese nombre poderoso Él echaba fuera a los demonios. Lo habían visto, pero no lo habían experimentado. Era teoría, sonaba muy bonito cuando escuchaban, ¿sí? Pero no habían aprendido a ministrar el poder de ese nombre de Jesús. Desconocían totalmente la autoridad y el poder de la obra de este hombre. Solamente habían escuchado, no habían experimentado. Hermanos, tenemos que experimentar el nombre, el poder, la autoridad de Cristo Jesús en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos. Cuando llevemos la palabra, cuando llevemos y oremos por alguien enfermo, recuerde que llevamos esa autoridad, ese poder, y tenemos que orar en el nombre de Jesús. Aquí solo había teoría, fue vergonzoso. ¿Qué es lo que dice Jesús? Generación incrédula y perversas, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportarlos? ¿Cuántas veces nos soporta Jesús? Nuestras errores, fallas, realmente no nos acercamos, realmente no entendemos y comprendemos todo ese poder y autoridad que tiene usted en sus manos. Así les pasó a los discípulos. Fue un acto vergonzoso, pero que Cristo Jesús lo sacó adelante. ¿Qué fue lo que hizo? Oró con esa autoridad y con ese poder y sanó al muchacho. Pero después vemos la historia, ¿sí?
ahí mismo y nos vamos a Lucas 17, Lucas 10, 17, 20. Ahí mismo lo puede usted ver en el libro en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Y fíjese lo que dice en contraste con la historia que acabamos de leer. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, ¿qué? En tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿de que qué? De que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Entendieron la enseñanza, totalmente ese bochorno y esa vergüenza cambió. Ya habían experimentado ese poder, lo habían puesto en práctica. Sí funcionó el poder, la autoridad en su nombre y su misión fue un éxito. ¿Qué es lo que dicen? Que venían gozosos. Porque, ¿qué dice? Porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Un éxito después de ese doloroso fracaso de la sanidad, la curación del joven endemoniado, ¿sí? Ahora los discípulos volvieron con gozo, con alegría, quizás gritando, quizás alabando a Dios, dando un testimonio poderoso, informando a Jesús que hasta los demonios se sujetaban en su nombre, huían ante la autoridad y poder del nombre de Jesús. Esa práctica, esa enseñanza, esa teoría, ¿sí? La pusieron a ejercer, aprendieron la experiencia del poder y de la autoridad de Cristo Jesús. Experimente esa autoridad, ese poder, porque en el nombre de Jesús huyen y se sujetan los demonios. Dele gloria a Dios. Estemos contentos y gozosos porque tenemos esa autoridad y ese poder. Pero entendamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Eso no es lo importante. Sí, gocémonos, pero es más gozo lo que dice después, ¿sí? Dice, cierto, yo les doy potestad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Incluso dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque en el nombre de Cristo Jesús, Satanás dobla sus rodillas y cae ante la presencia de Cristo Jesús. Pero ese no es el mayor gozo. Gocémonos, sí, pero el mayor gozo, como dice aquí, es que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Ese es el verdadero gozo, ¿sí? Que nuestro nombre, la victoria, es que nuestro nombre esté en el libro de los cielos. Sí, este gozo es momentáneo, ¿sí? Este gozo es cuando nosotros oramos por alguien y sana, o cuando se desata el poder de Dios y el enemigo, ¿sí? Se sujeta, pero se sujeta a estas potencias sobrenaturales. Es un gozo normal, como humanos lo podemos sentir, pero el verdadero triunfo, la verdadera meta, ¿sí? El gozo verdadero es eterno, es perdurable, ¿sí? Aquel gozo eterno de hallarnos enlistados, de estar escritos en el libro de la vida, de estar inscritos como ciudadanos del cielo. El verdadero gozo es porque nuestro nombre esté escrito, ¿sí? En el cielo por la mano y la pluma de Dios. Es gozoso, sí, cuando se sujetan y cuando vemos milagros, pero el verdadero milagro, el verdadero gozo es que estemos inscritos en el libro de la vida, es que seamos ciudadanos del cielo, es que nuestro nombre esté escrito, sí, sí, en el cielo, pero escrito por la mano poderosa de Dios y la pluma maravillosa de nuestro Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 3:5? Ya terminamos, hermanos, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere,
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo dice? El que venciere, estamos en ese camino, nosotros tenemos que vencer y seremos vestidos de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagínese usted que seamos nombrados con ese nombre que nos va a dar Dios. Y vamos a ser nombrados en donde, en el cielo. ¿Y quién va a decir nuestro nombre? Cristo Jesús. Él lo va a confesar delante de su Padre y delante de sus ángeles. Imagínese, no tenemos ni siquiera esa mente para imaginar toda esa muchedumbre que va a estar en el cielo. ¿Quién va a estar allá presente? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos santos? Sí, y dice aquí que ahí va a confesar nuestro nombre delante de Dios, delante de sus ángeles. Nuestro nombre va a ser pronunciado allá arriba porque nosotros tenemos la victoria asegurada, porque vamos a vencer. Luche. Usted tiene el poder y la autoridad de Cristo Jesús. No se deje vencer. Tenemos que salir adelante en esta situación, en estos días malos. Mucha gente es vencida y lo peor, el pueblo de Dios. Mucha gente, muchos cristianos están decayendo. Usted no debe de caer. Nuestra oración está sobre el pueblo de Dios, sobre usted, sobre mí, para que no caigamos, para que nos levantemos, para que sigamos adelante. Nosotros somos más que vencedores. Usted no es vencedor, usted es más que un vencedor, así lo dice la palabra de Dios y lo estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Aquí nos dice que el que venciere, usted va a ser vencedor porque usted va en el nombre de Jesús y usted va a recibir esa vestidura blanca y no borrará Cristo Jesús su nombre del libro de la vida. Y Él va a confesar nuestro nombre allá en el cielo. Gracias, Señor, porque tenemos este nombre magnífico que es tu nombre, Jesús, el Salvador. Gracias, hermano, porque usted sigue adelante. Oremos los unos por los otros. Oremos para que pronto podamos estar en la iglesia juntos alabando y glorificando a Cristo Jesús. Y mientras ese día llega, siga adelante, no caiga, levántese, siga adelante. Aquí está Cristo Jesús con usted. Usted es nombrado cristiano y es un honor seguir adelante, llevar ese nombre, porque nosotros seguimos ese nombre maravilloso, el Señor de señores. Gloria a Dios. Y recuerde, tenemos que llevar este nombre maravilloso de Jesús porque es poder y autoridad. Padre bendito, gracias te damos en este domingo precioso porque hemos experimentado, nos hemos deleitado, hemos disfrutado este alimento precioso que viene de ti, porque tu palabra, eso es eso, el alimento que cada día necesitamos para seguir adelante, para seguir fortaleciéndonos, alimentándonos, para seguir en esta lucha, en esta situación, pero estamos felices y contentos porque tú, Señor, nos levantas, tú nos bendices, tú nos sanas, tú pones el medio para que llegue el alimento, para que el trabajo, la salud, bendice cada hogar representado, toda la iglesia Belén, todas las iglesias de Frapi, todas las iglesias en el mundo, tu pueblo, tu iglesia, las familias, ese hogar que está escuchando tu palabra, Señor, que ahí está la familia, bendícela a todos los chiquitos, a todos los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, por todos te pedimos, Señor, por toda la iglesia Belén, bendícela y que pronto estemos ahí, es un anhelo, Señor, es una esperanza, tenemos nuestra fe puesta en que pronto va a estar abierta tu casa, la iglesia Belén, y ahí juntos vamos a poder alabar y glorificar tu nombre y alimentarnos de tu palabra como lo hacemos en línea, Señor, y que cada día que haya predicación estemos puestos, atentos para escuchar tu palabra. Bendícenos a todos, protégenos, cuídanos, Señor, y te damos la honra y la honra solamente a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.